varias semanas de no estar en contacto con ustedes, pero les quiero dar informaciones. El día jueves vamos a hacer la evaluación. Saben que hoy es el último día para presentarla a la coordinación. Directamente no se puede por el reglamento. Ustedes tienen que presentarla a la coordinación y la coordinación me la manda a mí. Por lo que el día de mañana voy a estar preguntando yo quiénes presentaron solicitud. El día jueves, de una vez se los digo, estará realizando con... Nosotros vamos a estar trabajando aquí en la clase y los compañeros del extraordinario van a estar haciendo su examen extraordinario para que no nos atrasemos más. Sobre los exámenes, pues se hicieron, como ustedes pudieron ver, se examinó sobre lo que se vio. Yo inclusive les dejé unos videos de una profesora de la SAT que me gusta mucho. Estuvimos trabajando ahí con ella para su clase y realmente videos muy ilustrativos con más tiempo para que ustedes pudieran retroalimentar todo lo visto. ¿Cómo les fue? Pues les mentiría si les dijera que ya estoy calificando a la B, porque obviamente por orden estoy calificando a la A, y calificarles a ustedes es una tarea realmente ahí sí que un apostolado, porque hay que ver cómo se saca agua de las piedras, porque sí, permítame decirles que están bastante graves en lo que es su penal 1, no sé cómo lo pasaron. ¿Cuáles son las dos excepciones básicas a la igualdad en la ley penal que están en todos los programas, que están en todos los libros? O sea, a quienes no se les puede aplicar la ley en forma inmediata en Guatemala, a pesar de que se cometió el delito en territorio guatemalteco. A ver, ¿alguien quiere contestar? De lo que llevo de calificado en la A, como 3 me van contestando. Les voy a decir el primer caso, el antejuicio.
las personas que están sujetas ante juicio, que es un privilegio por razón del cargo, para poderlos procesar hay que hacer un trámite anterior que se llama solicitud de antejuicio y que es un obstáculo a la persecución penal. Pero a quienes definitivamente nunca lo vamos a poder procesar, sino que eso lo va a tener que procesar el país de origen, es la denominada inmunidad diplomática. Si una persona goza de inmunidad diplomática, esa persona nunca va a poder ser procesada aquí en Guatemala. ¿Y quiénes gozan de inmunidad diplomática? A ver, don Milton. Los embajadores de LIC y los que trabajan en los consulares internacionales. Sobre todo los embajadores, ¿verdad? Ellos tienen inmunidad diplomática y nunca se les va a poder juzgar aquí en Guatemala. Lo que se hace es poner las denuncias diplomáticas y pedir que los juzguen, pues, en su país. Los presidentes y los diputados, ellos son antejuicio, que no es lo mismo antejuicio que inmunidad diplomática. En la inmunidad diplomática, yo hago todas mis gestiones, pero lo juzga el país del que es originario, el que le dio la inmunidad. Y en el antejuicio yo tengo que hacer... No, ahí no cabe el principio de extraterritorialidad, porque el delito ¿dónde se está cometiendo? Aquí en Guatemala. Por eso el principio de territorialidad nos dice que Guatemala investigará, salvo, ¿qué dice? Los convenios internacionales y las normas internas del país, porque digamos en el caso del antejuicio, sí se puede si el antejuicio se demuestra. Entonces, vencido el antejuicio, se sigue el proceso común ordinario, como ha pasado con varios jueces, con varios diputados. Ahora un embajador, pues es un proceso distinto. Solo eso para dejarlos picados. Vamos a resolver los casos el día jueves. Hoy vamos a seguir con el programa porque no tenemos tiempo. A principios de clases, yo les subí materiales sobre la ley llamada anticorrupción. Ya hace bastante tiempo. Y espero que ustedes ya los hayan leído porque no tiene sentido subir un material que a ustedes les llegue y que ustedes no lo miren. O sea, si se sube es para que lo lean. ¿Qué les subí? 2 convenciones internacionales contra la corrupción. Le subí el decreto 31-2012 y le subí un material que escribió un
electo maestro y profesor de nuestra casa de estudios, con el que yo tuve el gusto de ser su auxiliar, que es el maestro Héctor Aníbal de León Polanco. Ese material se lo pidió la Corte Suprema de Justicia. Es un material muy útil, muy interesante, y se lo subí para que ustedes tuvieran una base para estudiar de las cosas que vamos a estar viendo ahorita y que se refieren a la corrupción. El concepto de corrupción es plurisemántico, es decir, hablamos de corrupción en muchas acepciones, pero todas tienen que ver con la descomposición, la putrefacción, y hablando de lo jurídico, que las instituciones o las leyes no respondan a una política criminal democrática. Guatemala, lejos de mejorar en el índice de la percepción de la corrupción, ahorita estamos en la posición 150 con una percepción de corrupción del 24%. En el área americana solo estamos por arriba de Honduras y arriba de Nicaragua. Este índice de corrupción nos permite ver que lejos de subir, sí, no, ahorita no estoy presentando la pantalla porque estoy todavía esperando que terminen de ingresar todos los compañeros, pero estamos hablando del tema en general. Vamos a ver. Ahí ya se mira la pantalla. Sí, licenciado. Bueno. La primera filmina, aunque es la presentación, la carátula diríamos, ya contiene información muy valiosa. No es que exista una ley especial contra la corrupción, porque para ser ley especial tendría que estar afuera del Código Penal, como está la ley de contrabando y defraudación aduanera, hacer una ley independiente en un decreto distinto. Lo que hicieron los señores del Congreso fue que crearon una reforma al Código Penal a través de la emisión del decreto 31-2012.
Y esto nos dice que cualquiera que tuviera un código reciente, ya en su código tendría que estar incluida la reforma esta. Pero a mí, por cuestiones de que a veces las versiones que ustedes compran no están totalmente arregladas o reguladas, me interesa que veamos el decreto original y por eso se los di, para que ustedes ya a esta altura del partido vieran si estaban reformados sus códigos o no de conformidad con esta ley. Entonces, vamos a... Abran su código penal, por favor, don Emerson. Licenciado, ¿cómo sabe uno si uno tiene la versión más actualizada de una ley? Pues mire, esta es una buena pregunta. Lo que debiera hacerse es acudir a la página del Congreso, poner decreto 1773 y ahí cuando aparece la ley, le aparece todas las reformas que le han hecho. Esa es la manera, diría yo, más práctica de ver si esa ley, al menos en cuanto a reformas legislativas, ahí generalmente las acostumbran subir. Pero la verdad es que uno tiene que estar atento, estar ahí sí que marginando sus leyes para poder ver que estén al día. Ese es el trabajo. El abogado tiene que estar muy constante en el manejo de su código y ver todas las reformas, criticar todas las incongruencias para poder estar viendo qué es lo que está vigente, si esto que está vigente va en contra de lo que está ya regulado principalmente a nivel constitucional, o si choca con algunas normas para ver cuál podría ser la inconstitucional. A ver, don Emerson. ¿En qué página dijo que podríamos hacer esa consulta? En la página del Congreso de la República. Ah, ya. Muy bien, Lick, muchas gracias. Pero como le digo, no le puedo garantizar al 100%, porque también la gente del Congreso a veces se tarda. O sea, pero es el lugar que más podría estar actualizado. Bueno. Vamos a... La gente que vaya ingresando a partir de ahorita se va a tener que esperar un poquito porque si no, no puedo dar la clase. Guatemala ha firmado 2 convenciones, más bien ha firmado una y se adhirió también por la misma vía legislativa a otra. Léame a la Filmina, por favor, don Milton. Con mucho gusto, Lick. Convenciones internacionales aprobadas por Guatemala. Convención Interamericana contra la Corrupción.
suscrita en Caracas el 29 de marzo de 1997, aprobada por el Congreso de la República de Guatemala el 31 de mayo del 2001, mediante el decreto 15/2001, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 9 de diciembre del 2003, entrando en vigencia en el 2005. Como ustedes saben, Naciones Unidas lanza convenciones y generalmente se ratifican por medio del voto y entran en vigencia ya cuando la está suscrito determinado número de países. Aquí la primera que surgió fue la Convención Interamericana contra la Corrupción. Si ustedes se dan cuenta, ¿desde cuándo vienen estas convenciones? Desde 1997 una y 2003 la otra. Fueron ratificadas varios años después, 2001 y 2005. Pero la ley que intenta cumplir con los estándares de esta convención se da hasta el 2012. Solo ahí vemos que hay un rezago en la labor del Congreso de la República. Del 2012 al 97, ¿cuántos años hay? Y la más reciente, del 2005 al 2012, que ya es una como ratificación internacional mundial, estamos hablando de 7 años de atraso. O sea que nosotros estábamos con leyes contra la corrupción que estaban vigentes en los años 70. Y yo todavía recuerdo haber visto casos como un ministro de Gobernación que dijo que se le había perdido 80 millones de quetzales, y como ese era un delito que solo se pagaba con multa en aquella época, lo procesaron mediante el juicio de faltas y pagó una multa de 20,000 quetzales y salió libre. Y se habían defraudado 80 millones. Era un negocio redondo. Eso ya se reformó, afortunadamente, pero sigue siendo, digamos, algo que ustedes tienen que ver sobre el combate del delito de cuello blanco en Guatemala. Si fuera de delitos de delincuencia común, las penas son altas, la persecución es implacable, se haya cometido o no se haya cometido, porque son los delitos de cuello azul, los delitos que siempre se persiguen y que sirven para hacer estadísticas para la policía. Pero estos delitos de cuello blanco, la gente siempre va a estar, de cierta forma, favorecida
y con una buena asesoría, tal vez van a tener antecedentes, pero no van a pasar un solo día en la cárcel. Ustedes oyeron que se aprobó recientemente la ley de aceptación de cargos. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo transo con el Ministerio Público, me aplican la ley de aceptación de cargos, yo puedo establecer, digamos, cuánto voy a devolver, porque son responsabilidades civiles contra el Estado, y no piso ni siquiera la cárcel y salgo, pues, beneficiado sin que haya habido mayor persecución en mi contra. Entonces, como decíamos, aquí les conseguí yo dos definiciones que están en su análisis y que a mí me gustan mucho. Una de una famosa criminóloga que se llama Lola Anillar. Y quisiera, por favor, que tal vez el compañero, a ver, o qué compañera quiere colaborar conmigo con la lectura de las diapositivas. Si quiere, yo lo puedo apoyar, licenciado. A ver. Definición de corrupción en funcionario público. Lola Anillar indica que la corrupción es un fenómeno plurisémico que puede entenderse desde varios puntos de vista, como el etimológico. La corrupción es igual a pudrición, aquello que se descompone, en su dimensión de perversión del funcionamiento institucional global o de deformación del Estado de Derecho. Gargoline define los hechos de corrupción por sus resultados, citando a Pedro Acosta, ministro de Obras Públicas de Roma en 1997, quien indicó que el resultado de hechos de corrupción fueron las llamadas catedrales en el desierto, autopistas sin terminar, canales que no se usaban, hospitales abandonados y conjuntos edilicios que no pasaban de los cimientos. La primera detección o la forma más fácil de detectar la corrupción es cuando en los pueblos, en las ciudades, se inician muchas obras, pero no se terminan. O sea, salen a cotización, se inicia, se para, y cuando se terminan no resisten. Nosotros veamos el libramiento del paso de Chimaltenango, veamos el Hospital Nacional de Petén, veamos escuelas, carreteras que más tardan el tramo en construirse que en arruinarse y volver a tener que hacer otro proceso. Vean ustedes, por ejemplo, todos los puentes que se arruinan en tiempo de las tormentas, los tsunamis. Bueno, aquí no hay tsunamis, pero las tormentas que hemos vivido siempre son las mismas zonas, los mismos puentes, y ya ni siquiera construyen puentes, sino que vivimos prestando o aceptando regalos de los famosos puentes Bailey. La gente está en zona de riesgo, en zona de peligro, pero no se le traslada. Y entonces la gente regresa
porque hay una necesidad de vivir y ustedes saben, esa realidad es cualquier catástrofe, también primero se pierde la ayuda que aprovecharla. Y la inversión que se hace en infraestructura es una inversión perdida porque son contratos sobrevalorados, porque son contratos que no se finalizan, que las fianzas no se ejecutan. Por eso es que Guatemala está en la posición que yo les decía, 150 en la lista de percepción de corrupción. Cualquiera que viera los programas diría, Guatemala es un país que invierte. ¿Cuánto le tienen a los estudiantes de refacción escolar, útiles? Lo malo es que no les tienen pupitre. Lo malo es que no les tienen edificios dignos. Y ni me vayan a decir que los presos están bien, porque los presos están... El preso que tiene plata tiene su VIP, pero la comida y todo lo que le dan a la generalidad no llena ni siquiera los estándares de derechos humanos. Entonces, veamos por donde veamos, la educación, estamos cayendo en niveles preocupantes. Y que conste que no lo digo por el examen, sino que en niveles preocupantes a nivel general de educación. Buenas tardes, licenciado. ¿Sí? Todos, me recuerdo de un caso emblemático, todos conocemos el anillo periférico, pero cuando yo era patojito me recuerdo que mi papá leía mucho la prensa, el diario de esa época, y cuando se empezó a construir el anillo periférico, se quedó a medias porque la empresa incumplió con el contrato, y me recuerdo muy bien de que esa firma era Desarrollo de Autopistas de Guatemala, DAG, y me recuerdo que el representante legal fue a parar a la cárcel. Me recuerdo muy bien porque como que ahí actuó la ley de oficio, así como debe ser. Sí, pero lo malo es que ni se terminó la obra, ni se devolvió el dinero. Tal vez el representante, porque siempre hay algunos chivos expiatorios, ¿verdad? Pero realmente, y estamos hablando de qué año, del año 73, 72. Todavía Guatemala no estaba en la crisis total como está ahorita. Y que el Eran periférico iba gobiernos donde todavía el dólar valía menos que el quetzal. 4.70, valía $1. ¿No? O sea, en esos años todavía estaba, ¿qué presidente? Arana Osorio. Lucas o Shell, creo. Arana Osorio estaba en el 70 al 74, me recuerdo. Imagínense, antes de Shell, el dólar ahí valía más el quetzal que el dólar. Porque el problema del dólar se dio cuando en los gobiernos militares de transición se desaparecieron las reservas, ¿verdad? Entonces yo veo que realmente Guatemala en materia de corrupción pues estamos bastante mal. Y esta ley procura 7 años después intentar rescatar o dar herramientas
para combatir la corrupción. Pero lo que esta ley vino a hacer no es nada con la ley de aceptación de cargos, que ahora permite a todas estas personas por estos delitos aplicar a la ley de aceptación de cargos y salir prácticamente sin pisar la cárcel, solo con arreglos, con declaraciones para terceras personas, en fin, son las famosas novedades legislativas que lejos de beneficiar al sistema, más lo corrompen y más lo, digamos, hacen que se vuelva ineficiente. Bueno. Leamos, por favor, ¿quién me está ayudando? Acá, señor licenciado. Las convenciones internacionales, como las legislaciones propiamente, en lugar de ocuparse de la connotación de corrupción, han tratado de definir la actividad del sujeto activo. Número 1. Función pública. Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Funcionario público. Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea designado o elegido permanentemente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo, toda persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública o que preste un servicio público. Número 3. Funcionario público extranjero. Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido, y toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública. Funcionario de una organización internacional pública, un empleado público internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre. Con esta definición se amplió la concepción de lo que se entiende por funcionario público. Porque están los funcionarios públicos que ustedes saben tienen por sistema de ingreso por oposición, por elección directa o por elección indirecta, y trabajan dentro del Estado. Pero ahorita inclusive, si yo soy una persona que tengo un contrato con el Estado, que estoy dando un servicio público, que estoy manejando bienes públicos, también me consideran, para efectos de la ley, funcionario público. O sea, esta definición de funcionario público amplía la cosmovisión de lo que se entiende por función pública, no solo a los que pertenecen al aparato estatal, sino todas las empresas que prestan servicios, todas las empresas que hacen función pública. Y por eso inclusive se habla de funcionario público extranjero por los casos de las empresas transnacionales que vienen a hacer ofertas aquí para hacer obra. Este famoso caso que está ahorita volviendo a revivirse por un testigo que va a venir de España para acá. Y entonces
como esos representantes de empresas y esos funcionarios vienen a hacer la famosa alfombra roja de los mineros rusos, entonces a ellos también se les va a poder aplicar la función pública. Es más, como consecuencia de esta ley, entra en Guatemala, y ya estaba contenido en algunas otras leyes especiales, como parte del Código Penal, la doble sanción, tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Entonces, tenemos esto de lo que les estoy hablando. Se adiciona un párrafo al final del artículo 28. Por favor, les ruego que abran sus códigos penales y miren si este párrafo está agregado en el 28. A ver, Gladys, si me pudiera leer la diapositiva y todos vean si está en su código esto. Gladys Hernández. Sí, licenciado, ¿qué artículo me dijo? Es la diapositiva. Ah, ok. Decreto 31/2012, artículo 1. Se adiciona un párrafo final al artículo 28 del Código Penal, decreto número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, con el texto siguiente. Los funcionarios o empleados públicos que, abusando del cargo del que están investidos, cometieren cualquier delito, serán sancionados con la pena correspondiente al delito cometido, aumentada en una cuarta parte. Les quiero explicar esto. Obviamente, cuando hablamos de delitos contra la corrupción, vamos a hablar de dos bienes jurídicos bien definidos. Los delitos contra la administración de justicia y los delitos contra la administración pública y los delitos contra la administración de justicia. Entonces, cuando hablamos de estos delitos, generalmente el sujeto va a ser un sujeto específico. En el caso del prevaricato, por ejemplo, el juez que dicte una resolución contraria a la Constitución o las leyes será sancionado con una prisión de tanto a tanto. Por cierto que ese delito de prevaricato lo estaban denunciando hoy contra el Tribunal Supremo Electoral por revocar la inscripción contra Valdizón. Fue uno de los delitos que les pusieron, prevaricato. Bueno, en estos delitos entonces el sujeto específico va a ser un funcionario público. El tipo así lo requiere. Un sujeto específico o un sujeto activo especial. Pero este artículo 28 hace referencia a aquellos casos en que, cometiendo un delito común como hurto, como robo, cualquier delito, estafa de los comunes y corrientes que no requieren que sea cualquier persona,
si esa persona resulta ser un funcionario o empleado público, abusando del cargo del que está investido, a esa persona se le va a aumentar la pena en una cuarta parte. O sea, no se aplica para cuando son delitos contra la administración pública o la administración de justicia. Se aplica para todos los otros donde pueda estar involucrado un funcionario público. El segundo del que les hablaba es la inclusión de la persona jurídica colectiva. Guatemala mantuvo por mucho tiempo, antes de las declaraciones internacionales, la teoría de que sí, la persona jurídica podía ser víctima de delito, pero nunca podría ser sujeto activo. ¿Por qué razón? ¿Qué principio del derecho penal limitaba esta posibilidad? A ver. Eso lo vieron ustedes cuando vieron los sujetos activos, cuando vieron la escuela clásica en Penal 1. Don Byron 10. Muy buenas tardes, licenciado. La verdad que le voy a ser muy honesto. Yo no sé si me la pasé fumando o me la pasé despercibido, pero estos temas que me relacionan en este momento en Derecho Penal 1, yo vi otros temas que no fueron relevantes a este. Entonces, al momento de la evaluación, la verdad que sí me quedé un poquito en la luna en el análisis para poder responderlo. Pero creo que tiene razón. Yo creo que la ley es clara y aquí está testificado en el mismo código. Y en esta parte yo soy muy honesto, lo digo como Byron, no como estudiante, como otra persona, de que sí no me recuerdo haber visto en esta primera fase del Derecho Penal 1. Sí, hombre, lo malo es que si usted mira en los programas, sí está. O sea, yo no le puedo preguntar ni ahorita ni en privado algo que no esté en los programas de estudio. Este es un famoso principio que se llama de la personalidad de la pena. Ustedes saben que el derecho penal es personalísimo. Nadie más que yo puede pagar o ser responsable por lo que yo hice. No es como la responsabilidad civil. Digamos, en penal, si yo me muero, se extingue la pena. Pero en civil, si yo me muero, todavía responde la masa hereditaria que yo tengo de mis obligaciones. Ya. Por eso es que se dice que el derecho penal es puramente personalísimo. Y al involucrar personas jurídicas, la ley nos decía que únicamente podrían involucrarse aquellas personas que hubieran participado en el hecho, gerentes, ejecutivos, operarios, pero que hubieran tomado parte en la participación por el principio de personalidad de la pena. Ahora, en cambio, con esta reforma que hubo del artículo 38, también hay responsabilidad para las personas jurídicas. Y ustedes saben que una persona jurídica no existe. Como diría
Savigny es una ficción jurídica. Es un conjunto de cosas, en el caso de las fundaciones, o de dinero y propiedades, en el caso de las sociedades, unas para hacer un fin altruista, sin ganancia, y otras en busca de lucro. Por eso es que hay, digamos, sociedades que se rigen por el Código Civil, ONGs, fundaciones, asociaciones para la beneficencia, y las que se rigen para la ganancia, para el comercio, que se regulan por el Código de Comercio, la sociedad anónima, la sociedad comandita por acciones, en fin, todas las que vemos en su momento o van a ver ustedes en derecho mercantil. Entonces, cuando aquí hablamos de las sociedades, pues estamos incluyendo que la persona jurídica, una ficción jurídica, va a tener también responsabilidad penal. Ahora leamos en qué casos. Artículo 38, por favor, don Byron. Don Byron. Don Byron 10. Sí, Lick, creo que queda claro, Lick, porque la verdad, como le vuelvo a repetir, creo que el análisis en la parte del examen queda bien claro. Creo que también es parte también de uno como estudiante de profundizar un poquito más en cuestión del tema. De hecho, pues por las mismas situaciones que usted explica, ¿verdad? Porque uno va avanzando en una carrera, pues ir alimentándose en la misma teoría, en el concepto de la ley. Lick, yo creo que en esta parte Por favor, de la razón. la diapositiva. ¿Perdone? Sí. No lo escuché bien. Artículo 2. Se reforma el artículo 38 del Código Penal, decreto número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así. Artículo 38. Responsabilidad penal de personas jurídicas. En lo relativo a personas jurídicas, se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este, y serán sancionados como las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde, con su autorización o anuencia, participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas. Además, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. Inciso A. Cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y las resueltas son favorables. B. Cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor. En todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga señalada una pena, se impondrá multa desde $10,000 hasta $625,000 de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo a la capacidad económica de la persona jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. En caso de reincidencia, se ordenará la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. Es decir, que para la persona jurídica sí va a haber pena de muerte porque la cancelación es el equivalente de la pena de muerte. ¿Lo puedo seguir molestando, Marco? Claro. Artículo 3. Se adiciona el numeral 7 al artículo 51 del Código Penal, decreto número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así. 7.
a los condenados por los delitos contra la administración pública y la administración de la justicia. ¿A qué se refiere el 51 de su Código Penal? Ahorita estoy viendo. Estamos llevando la lectura, ¿no? Sí, así es, licenciado. Un momentito. El artículo 51 habla de inconmutables. La conmutación no se otorgará, número 1, a las reincidentes y delincuentes habituales. No. ¿Tiene el 7 ahí? Sí, licenciado. Inconstitucional. Está como inconstitucional en mi código, licenciado. ¿Qué dice? Reformado por el artículo 1 del decreto número 30-2001 del Congreso de la República de Guatemala, se adiciona el numeral 6 por el artículo 20 del decreto del Congreso número 9-2009 el 3 de abril de 2009. Adicionado el numeral 7 para el artículo 3 del decreto del Congreso de la República número 31-2012 el 30 de noviembre de 2012. Declarado inconstitucional el inciso 7 por el expediente 4099-2020 de la Corte de Constitucionalidad, vigente a partir del 25 de noviembre de 2021. O sea que a partir de esa sentencia, esta reforma que se quería incluir para sancionar aún más fuerte a los funcionarios públicos fue declarada inconstitucional. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya no se puede aplicar, porque ya está excluida del ámbito jurídico nacional. Por eso es que a mí me interesa que yo les voy poniendo las diapositivas y ustedes revisen, porque si alguien no tenía la inconstitucionalidad, pues lógicamente lo hubiera tenido como válido. Pero la Corte dijo que no es válido porque muchas penas de los delitos contra la administración pública o contra la administración de justicia ni siquiera llegan o superan los 5 años. Artículo 4. Artículo 4. Se reforma el numeral primero del artículo 56 del Código Penal, decreto número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así. Inciso primero, la suspensión de los derechos políticos. ¿Y a qué se refiere ese artículo 56? A la inhabilitación absoluta. Y en el... dice, la inhabilitación absoluta comprende la suspensión de los derechos políticos, la pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque proveniera de elección popular, la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicos, la privación del derecho de elegir y ser electo, la incapacidad de ejercer la patria potestad y de ser tutor o protutor. Ok. El 5. Se reforma el artículo 57 del Código Penal, decreto número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así. Artículo 57. Inhabilitación especial. La inhabilitación especial consistirá según el caso. Primero, en la imposición de alguna o algunas de las inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos del artículo que antecede. Número 2, en la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación. En los delitos cuyo bien jurídico protegido sea la administración pública o la administración de justicia, la inhabilitación especial será la que corresponde a los incisos segundo y tercero del artículo que antecede cuando se trate de personas jurídicas. La inhabilitación especial consistirá en la incapacidad para contratar con el Estado. ¿Ya vieron? Estas son otras consecuencias que ahora se le aplican tanto a las personas individuales
vinculadas con la corrupción, como a las personas jurídicas que están sancionadas por el mismo hecho. Artículo 6. Se adiciona un párrafo final al artículo 58 del Código Penal. Decreto número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así. En los delitos contra la administración pública y administración de justicia, juntamente con la pena principal, se impondrá la de inhabilitación absoluta o especial, la que no pueda ser inferior a 4 años. Ese me imagino que se refiere a cuál del Código Penal. El artículo 58 del Código Penal. Artículo 58, aplicación de inhabilitación especial. Ahí está. Conjuntamente con la... Estamos en que cuando estamos hablando ya de la habilitación especial, se agregó ese párrafo. Y quiere decir que además de la pena de prisión, le van a poner a los funcionarios, si son individuales, la inhabilitación absoluta o especial para que no puedan desempeñar puestos en la administración pública por un periodo que no puede ser inferior a 4 años. Puede ser más, pero no puede ser inferior. El numeral 7. Se adiciona el número... ¿Ok? Artículo 7, se adiciona el numeral al artículo 107 del Código Penal, decreto número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas con el siguiente texto. Artículo 6. Si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público por los delitos que atentan contra la administración pública y administración de justicia, cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. O sea, habíamos hablado, inclusive hemos preguntado y hemos explicado sobre las prescripciones. Aquí estamos hablando de la prescripción de la pena y el artículo 107 nos habla ¿de qué? De la prescripción de la pena. Léalo, por favor, don Marcos Jesús. Claro. Prescripción de la responsabilidad. La responsabilidad penal prescribe primero a los 25 años cuando correspondiere pena de muerte. Segundo, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. Número 3, a los 5 años en los delitos penados con multa. Cuarto, a los 6 meses si se tratare de faltas. Quinto, por el transcurso del doble del tiempo de la pena máxima señalada para los delitos contemplados en los capítulos 1 y 2 del título 3 del libro 2 del Código Penal. Número 6. Tiempo. Ese anterior, el 5, se refiere a los delitos sexuales contra la libertad sexual. Por si no los habían visto, eso también ya fue reformado, solo que eso lo reformó el decreto 9-2009. Y ahora el 6, que es el que nos toca ahorita. Si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público por los delitos que atentan contra la administración pública y administración de justicia, cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. O sea, estamos hablando de
cuál es el tiempo en que prescribe la responsabilidad penal de los funcionarios públicos. Y aquí siempre hay que hacer una aclaración. El artículo primero nos refiere a la pena de prisión, ¿sí? Dice, cuando se trate de pena de prisión, segundo, creo que es el inciso segundo, la pena, el máximo de la pena más una tercera parte, sin poder ser mayor de 20 y menor de 3. Así es, ¿verdad? Sí, licenciado. Entonces, ahí tenemos que no puede ser nunca superior a 20 años. O sea, el tiempo para perseguirlo penalmente nunca puede superar los 20 años, aunque se trate de funcionarios públicos. Veamos la última. Artículo 8. Se adiciona el numeral séptimo al artículo 108 del Código Penal. Decreto número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así. Séptimo. Para todos los delitos contra la administración pública y administración de justicia, desde el día en que el funcionario o empleado público cesa en el desempeño de su cargo. Esta disposición se aplica a todos los participantes en el hecho punible, sin excepción alguna. Si ustedes miran su artículo 108 del Código, habla desde cuándo inicia el cómputo del tiempo de prescripción. ¿Sí? Léalo, por favor, don Marco. 108. Claro. Artículo 108 dice: comienzo del término. La prescripción de la responsabilidad penal comenzará a contarse, primero, para los delitos consumados desde el día de su consumación. Segundo, para el caso de tentativa desde el día en que se suspendió la ejecución. Tercero, para los delitos continuados desde el día en que se ejecutó el último hecho. Cuarto, para los delitos permanentes desde el día en que cesaron sus efectos. Quinto, para la conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción cuando éstas sean punibles desde el día en que se haya ejecutado el último acto. Sexto, en los delitos cometidos en contra de personas menores de edad, el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el momento en que la víctima cumpla su mayoría de edad. Séptimo, para todos los delitos contra la administración pública y administración de justicia, desde el día en que el funcionario o empleado público cese en el desempeño de su cargo. Esta disposición se aplica a todos los participantes en el hecho punible, sin excepción alguna. Entonces vemos que regula para los delitos de consumación cuando se haya dado la consumación. La tentativa cuando se haya ejecutado la tentativa, y así de acuerdo a cada fase del delito. Pero en el caso, digamos, de los delitos sexuales cometidos contra menores, la prescripción se va a empezar a computar a partir de que esta víctima menor cumpla su mayoría de edad. Y entonces, perdón, licenciado, entonces ahí deja de valer la fase del intercriminis para el tiempo de la consumación. No, mire pues, lo que sucede es esto. Cuando se da un delito sexual, por ejemplo, una violación contra un menor de 10 años, hombre o mujer, y se da el día de hoy, 14 de marzo,
se suspende la consumación hasta que el menor que es víctima pueda ejercerla él. Porque muchas veces el menor o la menor acude con la mamá y le dice que el tío abusó de ella y la mamá la regaña por estar mintiendo o no le pone atención o no le cree, o la misma menor, como ha sido intimidada, no va a decir lo que le pasó. Entonces, la prescripción ahí no corre, sino que corre hasta cuando ella es mayor de edad. Okay. Entonces ya ella va a poder hacerlo libremente porque ya tiene toda la capacidad de ejercicio para denunciar y para someterse a las pruebas o a las condiciones que ella considere. ¿Ya? Ya. En los delitos sexuales. ¿Por qué en los delitos contra la corrupción y contra la administración de justicia se amplía el plazo? Porque, digamos, nadie hubiera podido conseguir en tiempos de Pinochet, por ejemplo, que en Pinochet dejó el poder y se convirtió en senador y después en senador vitalicio. Entonces ahí nadie hubiera podido proceder contra él porque él estaba enquistado en los círculos de poder. Entonces la ley considera que el tiempo empieza a correr cuando esta persona ya no desempeña la función pública. Digamos, alguien que hubiera querido proceder contra Arzú podía hacer sus denuncias ya cuando él dejó de ser alcalde y ya no estaba en la función pública, por ejemplo. O sea, es una garantía para que las víctimas no tengan miedo de represalia. Porque ya la persona, no niego que pueda tener poder, pero ya no es el mismo que estando en el aparato estatal. ¿Me entienden? Son medidas para favorecer a la víctima. Entonces, para el jueves, los que lleven extraordinario, por favor, el jueves se va a hacer el examen extraordinario en su hora de clase. Y todos los que me mande la coordinación, porque las solicitudes se hacen en la coordinación. Yo no puedo darle examen a alguien que no tramitó la solicitud ante la coordinación. En eso sí quiero ser bien claro, porque como hombres de derecho tenemos que cumplir con los requisitos que los reglamentos facultativos nos indican. A mientras nosotros vamos a estar resolviendo el examen, y ya les di algunos tips. Desgraciadamente, y no se lo digo solo al señor Byron, sino que se lo digo a los demás, el dividir los cursos en programas se hace con el objetivo de que en base a lo que aprendieron en el 1 se pueda hacer una labor, digamos, es como el pilar de la casa, y de ahí después del pilar viene la segunda parte de la casa, el primer nivel, y de ahí hasta donde estoy ahorita, que es el tercer nivel,
y de ahí el procesal penal, que va a ser el cuarto, y el quinto, el procesal penal 2. ¿Verdad? Entonces, dudas y preguntas del examen las hablamos el jueves. No podemos, desgraciadamente, no se puede estar retrocediendo a niveles ya superados. Es lo que se llama la preclusión académica. Así que feliz noche y nos vemos el día jueves.